Nueva jornada negra para la historia de la migración en Canarias. 4 personas han sido localizadas muertas a bordo de un cayuco al sur de la isla del Hierro. Todo apunta a que murieron por deshidratación o por beber agua de mar. El cuerpo de un quinto migrante procedente de otra embarcación era también localizado flotando cerca de la costa. Entre las personas ingresadas en centros hospitalarios hay una en estado crítico. Hola, muy buenas noches. Y desde Canarias muchas personas venezolanos siguen con expectación lo que ocurre en la octava isla, a 7.000 kilómetros. De momento volver en avión es prácticamente imposible. De hecho, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado que repatriará a todos los venezolanos que se hayan quedado en tierra. Lo cierto es que hoy mismo veíamos como esos venezolanos que tenían billete para volar desde Tenerife a Caracas, efectivamente se quedaban sin volar. Las compañías están ofreciéndoles una nueva fecha para hacerlo, pero el próximo año. Nos están dando fecha para marzo, porque para fechas cercanas nos están cobrando una locura. Hay mucha gente afectada y bueno, afortunadamente mi hermano tiene dónde pasar. Y me hicieron un cambio de boleto para el día 28. Tomando en consideración que no es tampoco muy seguro. Se hacía pasar por representante deportivo y prometía hacer pruebas con el Barça o con el Real Madrid. También fingía ser mujer en las redes sociales para acceder a las víctimas. Se trata de un hombre que ha sido detenido acusado de corrupción y abusos sexuales a menores. Se ha identificado hasta ahora a 61 víctimas. Miles de autónomos se han manifestado hoy en Canarias para reclamar una reforma integral de su estatuto. Piden una rebaja de impuestos, la reducción de las cuotas que pagan y una protección social ante, por ejemplo, una baja laboral. Primer domingo de apertura de los comercios en Canarias para comenzar la campaña navideña. El fin de semana arrancaba el viernes con el Black Friday y hoy muchos locales continúan con esos descuentos. Se estima que la facturación ha crecido un 4% respecto al año pasado. Y en los deportes, la Unión Deportiva Las Palmas juega en estos momentos en un estadio en el que nunca ha logrado triunfar en competición liguera. Ismael Masú. Y de nuevo cambios en el 11. Luis García no repite alineación en las 16 jornadas que llevamos de liga. Un encuentro que en estos momentos va por el minuto 30 y continúa el marcador 0-0. La migración vuelve a mostrar su peor cara aquí en Canarias. Una embarcación con más de un centenar de personas a bordo se ha quedado en las últimas horas a la deriva, sin combustible ni alimentos. Ya se elevan, Isabel, tristemente a 5 las víctimas mortales en otro fin de semana trágico en la costa herreña. En lo que va de año ya son 14 los fallecidos en la ruta migratoria entre África y el Hierro. 121 migrantes, todos varones, partieron desde Gambia hace 8 días. En plena travesía se quedaron sin agua ni víveres. El saldo, de momento, 4 muertos. Lo que hemos hecho ya, el reconocimiento de los cadáveres ahí en el suelo del muelle, fallecen de lo mismo, de hipotermia, deshidratación y por beber agua salada. De este último cayuco, 13 personas permanecen ingresadas en este hospital insular, una de ellas en estado grave. En las últimas horas se ha confirmado otro fallecimiento, pero relacionado con la patera que arribó el sábado a la Restinga. Aquí, en el entrante del muelle, una mujer que practicaba snorkel se encontraba en el fondo del mar, el cuerpo de un migrante. Y un día más Canarias mira hacia Venezuela, tensión tras el cierre total del espacio aéreo en el país caribeño. Además, el gobierno de Maduro ha denunciado ante la OPEP que Estados Unidos quiere apoderarse de sus reservas de petróleo. Aquí en Canarias son varias las familias que se están viendo afectadas por esas cancelaciones de vuelos, justo cuando comienzan las fechas en las que muchos plantean volver a casa por Navidad. También en Venezuela hay residentes canarios que ahora están intentando volver a las islas. Las aerolíneas ofrecen nuevas fechas, pero ninguna segura. Me hicieron un cambio de boleto para el día 28. Recomendaron que lo mejor es que por el momento lo paralicemos. Nos están dando fecha para marzo, porque para fechas cercanas nos están cobrando una locura. Todo esto a las puertas de la temporada navideña, momento en el que muchos contaban con volver a casa. Ni te cuento la lloradera ya cuando le dije a mi hijo y a mi esposa, ¿no? La situación es aún más difícil para quienes necesitan volver a casa por motivos de salud. Es paciente oncológico y los tratamientos se acortaron y se viene por Conviasa Panamá
Panamá, Madrid, y Madrid comprar un pasaje como residente canario para venir a Tenerife. Algunos han encontrado dónde quedarse, pero otros siguen en aeropuertos como en Barajas sin recursos y a la espera de alguna respuesta. En el tema de hospedaje, de comida, en que están haciendo bajas temperaturas ocasionando frío, en que no tienen abrigos, no hay ningún ente gubernamental que se quiera hacer responsable. Una incertidumbre que continúa mientras miles de pasajeros esperan poder regresar a casa. Y unas 40.000 personas, según la delegación del Gobierno, 80.000 según el Partido Popular, han acudido hoy a la manifestación en Madrid para pedir al presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones anticipadas. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que la corrupción generalizada que a su juicio rodea al Gobierno y al PSOE no es un error puntual. Por su parte, el presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, presente en el acto, se ha referido al caso Mascarillas que afecta a las islas. Los canarios particularmente somos quienes primeros hemos sufrido esta corrupción de Pedro Sánchez, hemos sufrido el Tito Berni, no podemos olvidarnos, esta trama supuestamente corrupta de la compra de mascarillas, nos vemos defraudados, saturados y con la necesidad de pronunciar lo que necesitamos, lo que queremos, es decir, convocar elecciones. Y el Black Friday ha llenado las tiendas de Canarias durante todo el fin de semana. Son las rebajas o descuentos que sirven de antesala a la Navidad y hoy además es el primer domingo que los negocios abren sus puertas. Según los primeros cálculos, la facturación ha crecido un 4% respecto al año pasado. Hoy domingo 30 de noviembre es un día muy especial, por una parte porque aún continúa la semana del Black Friday y por otra parte porque hoy es el primer domingo de apertura comercial ya que comienza la campaña de Navidad. A partir de ahora todos los establecimientos canarios podrán abrir sus puertas todos los domingos del mes, excepto el próximo 7 de diciembre. Esta jornada solo abrirán los comercios del archipiélago en las zonas turísticas. En lo que llevamos de semana, las ventas han crecido de media un 4% con respecto al año pasado y aún queda el día de hoy. Según los expertos, entre la semana de Black Friday y la campaña de Navidad, cada canario se gastará de media 300 euros durante los próximos días. Muy buena oportunidad para adelantar ya la fecha de las compras de Reyes. Me parece un poquito para los que trabajan en las tiendas sacrificado. Ellos quieren vender, la gente quiere comprar, entonces pues me parece estupendo. Me parece bien que al menos tengamos unos días para venir comprando. Te da más facilidades, no cabe duda, que los que estamos trabajando entre semanas. Para los que ya somos esclavos de diario nos viene muy bien. Lo primero que hay que hacer es mirar el precio anterior al ofertado, porque nuestra normativa dice que el precio ofertado tiene que ser el más bajo de los 30 últimos días propuestos por parte del comerciante. Es la práctica fraudulenta más extendida, la modificación artificial de los precios. Consumo hace inspecciones. El año pasado hicimos más de 110 inspecciones y en su caso pues incoar los expedientes sancionadores porque es una conducta tipificada como infracción de consumo. En las compras por Internet, origen del Black Friday, tener en cuenta el periodo de desistimiento. Que comienza desde que recibes el producto, no desde que lo compras, desde que lo recibes. Una vez lo recibes tienes 14 días para devolver el producto. ¿Y hay que abonar los gastos de devolución? Pues depende. Si la página web establece que los gastos de devolución corren a cargo del consumidor, sí hay que abonarlo. No debemos olvidar que el comercio online tiene exactamente las mismas garantías para el consumidor que el comercio físico. Así que tenemos derecho a reclamar e incluso denunciar. Bueno, vamos con otro tipo de adquisiciones porque la compra de vivienda por parte de extranjeros representaba hace 18 años el 15% que van a ver ahora en esta pantalla, pero es que ya a día de hoy la compran más de 1 de cada 3. Por provincias, en Santa Cruz de Tenerife, lo van a ver también enseguida, representa el 32% de esas operaciones, el 41%, me adelantaba yo, en el caso de la provincia de Las Palmas. Italianos, alemanes y británicos son los que más compran, son datos del portal del Notariado de España, una herramienta gratuita y abierta donde es posible conocer el precio real en cualquier momento de cualquier inmueble. Precisamente este lunes el gobierno canario celebra un congreso con especialistas del sector.
y las administraciones que sepan, por ejemplo, muchas veces se plantean dudas si los extranjeros están influyendo por la compra en cuanto a la subida de los precios, si especulan, pues el portal se ve que los que compran y lo que venden es lo mismo que puede ser un residente o un español, no es que compren para vender. Bueno, el número de autónomos en Canarias supera ligeramente los 146.000. El 43% de estos se dedican a una de estas actividades, el comercio, la construcción o la hostelería. ¿Qué es lo que pide este sector con movilizaciones como las que hemos visto hoy por toda España? Bueno, básicamente sus principales reivindicaciones se concentran en estos 3 puntos. Piden cuotas ajustadas a sus ingresos reales, también piden una rebaja fiscal y estar protegidos en caso de una baja laboral. Y unidos recorren la calle Mayor de Triana. Profesionales de diferentes sectores, más de 4.000 según la policía, reclaman mejoras laborales y fiscales para quienes sostienen buena parte de la economía local. A nivel burocrático, que se simplifique y que sea accesible para todos, y la protección social equiparada al resto de trabajadores, porque no somos ciudadanos de segunda y no pedimos privilegios. Nos ahoga la cuota. No tenemos derecho a casi nada. Cabreado a tope. Derecho al luto, derecho a tener una baja, derecho a una vida digna. Y poder sacar nuestros negocios adelante sin miedo a arruinarnos y a endeudar nuestro futuro. Nosotros no nos llegamos a tributar, ninguno de nosotros, pero lo que no podemos tributar son 5 o 6 meses al año. Nos sentimos solos, nos sentimos maltratados. Protección social real con bajas índices de actividad. Prácticamente un porcentaje muy alto, no llegamos a final de mes. 150.000 trabajadores y trabajadoras por cuenta propia y en Canarias que este domingo se han unido para entonar el basta ya. La Guardia Civil ha detenido a un hombre que se hacía pasar presuntamente por representante deportivo para abusar de menores. También usaba perfiles femeninos falsos en redes sociales para intercambiar contenido sexual con sus víctimas. El acusado ya se encuentra en la cárcel de Taiche, en Lanzarote. Se acercaba a los menores con la promesa de promocionarlos en el mundo del fútbol, pero todo era mentira. Así actuaba el falso representante deportivo que presuntamente usaba perfiles femeninos en las redes sociales. De esta forma contactaba con sus víctimas, de las cuales algunas han sido agredidas sexualmente. Combinaba 2 métodos de engaño. Por un lado se hacía pasar por manager deportivo y por otro empleaba identidades falsas femeninas para ampliar su alcance y generar confianza en los jóvenes. El hombre, que ya se encuentra detenido en Taiche, Lanzarote, ha podido actuar en varias islas del archipiélago. En total, 61 menores son las víctimas afectadas. Usaba técnicas de manipulación emocional para quedar con las víctimas y obtener material de contenido sexual. Incluso llegó a mantener relaciones íntimas con algunas de las víctimas. La operación de la Guardia Civil se inició en diciembre de 2024 a raíz del testimonio de una de las víctimas que reveló con apoyo psicológico los abusos sufridos. Vienes por aquí, me ves aquí trabajando, haciendo que tengo un pibe en el médico y te pones a mirarme el chulo ahí, ¡maricón! Es el momento en el que el líder de un grupo desocupa agrede verbalmente a un guardia civil cuando salía de un hospital en Las Palmas de Gran Canaria. El agente de Tenerife había detenido al agresor en 2 ocasiones anteriores por delitos de resistencia y desobediencia, así como coacciones graves. Los hechos, que ya han sido denunciados por parte del agente, ocurrieron cuando este se encontraba de paisano. Todavía vienes por aquí, me ves aquí. Según la Asociación de Profesionales de Guías de Turismo de Gran Canaria, la presencia de carteristas va en aumento. Señalan que incluso ya han agredido a una de sus compañeras al intentar ahuyentar a los ladrones. La policía canaria ha detenido a uno de ellos y está investigando la presencia de una banda de profesionales en la isla. Los ladrones nos están atacando y yo tengo que venir con un pito, yo y varios compañeros. Así alertan los guías turísticos de la presencia de carteristas en las zonas más visitadas de Gran Canaria. Se infiltran entre los grupos, han robado carteras, abren los bolsos. Llevan 3 semanas seguidas aquí en Firgas que están robando a los clientes. Y yo incluso me he enfrentado a los ladrones. Ya le hemos también solicitado a Delegación de Gobierno más presencia de la Guardia Civil, como también se lo le hemos requerido a la Policía Autonómica. Los propios guías han grabado a estos presuntos ladrones e incluso denuncian agresiones. Me dio una patada. Por lo tanto, tuve que además hacer un parte de lesiones y una denuncia al respecto. Nunca habían cruzado la línea de agredirnos físicamente. Desde noviembre nos hemos sentido invadidos, están por todos lados,
hemos aprendido a detectarlos. Lo que demandamos es que haya más presencia policial, que conste que nos ayudan muchísimo, pero no cuentan con los recursos. Precisamente la policía canaria ha detenido a un carterista en Arucas que se sospecha podría pertenecer a una banda que opera en Gran Canaria. En Canarias, más de 1000 personas fueron atendidas en 2024 por trastornos de la conducta alimentaria, una realidad que sigue afectando especialmente a los más jóvenes. La asociación Adavente ha aprovechado su 30 aniversario para hacer balance de esta realidad y debatir los retos que aún quedan pendientes. A lo largo de los años aumentan los casos de TCA, pero también lo han hecho la prevención y la atención sanitaria. En los años 90 era un trastorno mental crónico y eso ya no es así. El 60-70% de las personas que padecen un trastorno de la conducta alimentaria se recupera. En España, alrededor de 400.000 personas padecen algún tipo de TCA. De esta cifra, casi el 80% son jóvenes. Tras cada cifra hay personas, hay historias de vida que sienten que Adavente, gracias a la colaboración con las administraciones públicas, tienden la mano. Las redes sociales, uno de los factores que más preocupa. Están ahí para decirte cómo te tienen que vestir, cómo tiene que ser tu cuerpo y cómo tienes que comer. Que no sean una cosa para impulsar a tener un trastorno de la conducta alimentaria, sino al revés, que pueden servir de apoyo también. La prioridad sigue siendo la misma, detectar a tiempo y acompañar a quienes más lo necesitan. La medicina avanza, también lo hace a nivel operatorio y eso permite realizar intervenciones de forma mucho menos agresiva y lesiva para los pacientes. Así es, y además es el caso que hemos podido ver justamente esta semana en el Hospital Universitario de la Candelaria en Tenerife. La intervención sobre un aneurisma, una dilatación arterial utilizando únicamente un catéter, una vía que evita abrir en una zona tan delicada como es el cerebro. Esta es una intervención donde se aplica radiología. Se hace en este caso para tratar una aneurisma, una dilatación dentro de una arteria del cerebro con alto riesgo de sangrado. Se rellena con un solo dispositivo hecho a medida del paciente. Esto evita una manipulación de una zona muy delicada. No abrimos la cabeza para operar un aneurisma en la cabeza, sino que entramos con catéteres por la ingle, que consisten en rellenar con un solo dispositivo todo el aneurisma. Que difiere del tratamiento más antiguo, que consistía en meter muchos coils, que son alambres de titanio. No es necesario abrir, se guían a través de la imagen, es una técnica que realizan en todo el territorio nacional. Los procedimientos antiguos, dado que se ponían distintos dispositivos, pues podía ser que por la experiencia previa, pues a lo mejor alguien quisiera poner dispositivos un poco más pequeños porque le daba miedo, o un poquito más grandes, y había mucha variabilidad en el tratamiento. Con esto la idea es que el tratamiento sea homogéneo, con lo cual un paciente ya se intervenga en un hospital o en otro, el dispositivo que se ponga sea el mismo. La recuperación con esta técnica además es muy alta. El paciente puede regresar a casa a las 48 horas de la intervención. La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa convoca a todo el tejido comercial a la manifestación que este lunes partirá desde la delegación del Gobierno y terminará a las puertas del Cabildo bajo el lema "El hierro muere, el sector empresarial no aguanta más". La Gomera contará con más de 191.000 euros en ayuda FEMPA para impulsar proyectos ligados al mar y la pesca. La convocatoria, abierta hasta el 17 de enero, financia iniciativas productivas y sociales. Aider La Gomera acompañará a los promotores en la presentación de sus propuestas, que deberán presentarse de manera presencial en la sede de Vallehermoso. Yaiza ya disfruta de su espectacular Belén enclavado en una caldera volcánica. La majestuosa obra de 400 metros cuadrados, realizada por los trabajadores municipales, ha contado con la participación de albañiles, electricistas y palistas. La recreación refleja lugares icónicos del municipio y de Lanzarote. La erupción de un volcán que simula Timanfaya o una gran cascada son parte de sus grandes atractivos. Con motivo de la festividad de San Andrés llega a Vallehermoso la primera semana del vino y lo hace además con actividades como el pasaje sensorial. O lo que es lo mismo, descubrir cómo el vino se puede también saborear mediante el olfato, la vista, el gusto, el tacto, incluso el arte. Vean. En Vallehermoso nace una experiencia única, un viaje al mundo del vino a través de los sentidos. Los tipos de aromas pueden ser primarios, secundarios y terciarios. Aquí tenemos aromas frutales,
especias. Aquí tenemos plantas aromáticas. El pasaje sensorial invita a detenerse, observar y descubrir cómo la tierra y el clima dan vida a cada uva. A mí me ha traído un poco a mi niñez, porque mi abuelo también hacía vino. Yo me acuerdo de ir al lagar y pisar la uva. Un recorrido inmersivo donde cada estación despierta una emoción a la textura de la viña. Lo vamos a hacer a través de la creación de una especie de cápsula del tiempo en el que todas las personas que han participado pues dejan su huella. Y los colores del paisaje que cuentan historias. Vamos a pintar solamente con el pigmento del vino de diferentes uvas, un paisaje de aquí de La Gomera o bien un racimo de uvas. Un viaje que culmina en la cata. Hemos probado muchos vinos, nos han enseñado mucho cómo se tienen que beber, que son en 4 sorbos y saborearlos. Donde cada copa revela la esencia de Vallehermoso y el trabajo de su gente. La música es también a veces una forma de expresión. Así le pasa desde luego a Dylan, un joven de 25 años de La Palma que ha encontrado en el rap la mejor manera de superar los obstáculos de su discapacidad desde que era niño. Y recuerda que la guerra no existe de nada cuando los palmeros se levantan y dan la cara para la vida más buena, y eso es lo que nunca cambia. Ahora para Dylan expresarse es más fácil, aunque no siempre ha sido así. Sufre tartamudez, lo que hizo que de niño decidiera no hablar en el colegio para evitar las burlas. No me defendía muy bien en la escuela con los otros niños. No hablaba, no decía 2 palabras. El fallecimiento de su madre fue a la vez un duro momento y el impulso que lo hizo descubrir cómo cambiar su vida. Empezó a crear composiciones y a los 16 años su voz volvió a brotar. Me di cuenta que el rap era la forma de desahogarme en la vida, que trabándome por dentro hablaba más de la cuenta, o sea, no, con la boca no hablaba nada, pero dentro de mí lo decía todo. Encontró en las redes sociales una puerta abierta para dirigirse al mundo. Tú imagínate estar sola en un sitio y arrancar, a raíz de eso, arrancar y llegar a 7.000 seguidores, casi los 10.000, es una total locura, y me han visto vídeos casi 40.000 personas. Pronto verá a la luz su primer libro titulado El derecho a ser libre, con el que quiere gritar a otras personas en su situación que no dejen que la discapacidad corte sus alas. Y la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria le pone música a los cuentos infantiles de toda la vida. Esta tarde han ofrecido un concierto familiar en el Auditorio Alfredo Kraus. Esta orquesta no profesional, compuesta por músicos de varias islas, ha interpretado un repertorio de música clásica y el estreno de la obra Érase, pieza encargada al compositor canario Jesús Agomar. La actuación ha estado amenizada por personajes que viven en el país de los cuentos. Las Palmas de Gran Canaria encenderá la Navidad el próximo jueves 4 de diciembre en la Plaza de Santa Ana, pero el Ayuntamiento colocará pantallas gigantes en las inmediaciones ante la previsión de una gran afluencia de público. Pero esta tarde el ambiente navideño ha estado en la Plaza de la Feria con el fin de animar la zona comercial de León y Castillo hasta Triana, y después de vitalizar días atrás las plazas de otros barrios como Lomo Los Frailes y también, en este caso, Lomo Blanco, Altavista o Juan Pablo II. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene claro la importancia de la sostenibilidad, de la circularidad de las cosas. Todos los elementos decorativos que estamos utilizando en las plazas son elementos reciclados. Seguramente les sonarán de otros decorados, de otros momentos. La Navidad va llegando poco a poco en los diferentes municipios canarios. Esta tarde ha sido el turno de Antigua, en Fuerteventura, donde su plaza principal ya luce el tradicional encendido de Navidad. A este acto simbólico para los vecinos y vecinas se han sumado el buen ambiente, actuaciones musicales y el mercadillo navideño. El pueblo de Antigua es una pasada, cómo se ilumina todo. Pero lo que estoy viendo me gusta, y el ambiente que tiene hoy. Muy bonito, sí. Llevamos bastante tiempo esperándolo porque tenemos un peque de casi 2 añitos, el año pasado no pudimos venir y queríamos ver su reacción y a él le encantó. Ya con esto para mí ya lo tenemos todo. Bueno, y esta noche se iluminaba una de las casas de la Navidad más conocidas de Tenerife, la de la subida del Boquerón en Valle de Guerra. Desde hace años y a través de al menos 2 generaciones han convertido en una auténtica tradición ofrecer a sus vecinos todo un espectáculo cada vez que dan por inaugurada la temporada navideña. En este 2025 la familia va a cumplir nada menos que 30 años llenando de decoración su casa. Se crea tal expectación que se cierra la carretera que une el centro del Valle de Guerra con la autopista del norte.
Después de varias semanas abriendo la jornada en la Liga Hypermotion, a la Unión Deportiva Las Palmas le tocaba bajar el telón. Sí, y lo tenía que hacer en casa, ante el Castellón, la casa del Castellón, con la presión añadida de las victorias ya del Depor y el Racing. A ver cómo responden en esta ocasión al reto el conjunto de Luis García. José. Porque es justo al revés, Yeray. Ellos ganaban, los de Luis García, y luego respondían los otros, y vamos a ver cómo va la cosa. Es un partido en el que todavía no ha dado comienzo la segunda mitad, así que vamos a ver cómo le ha ido a la escuadra insular hasta ahora. Ismael El Mahoub. Pues descanso en Castellón, una Unión Deportiva Las Palmas que continúa con el resultado, con empate a 0 y que no consigue marcar todavía. Y el Club Deportivo Tenerife solventaba su compromiso ante el colista Arenteiro con un tanto de Fabricio antes de afrontar en Liga 2 encuentros de manera consecutiva lejos de casa. Álvaro Cervera y los suyos recibirán al Granada el próximo jueves en la Copa del Rey. El Villarreal se apoya en el talento de dos futbolistas tinerfeños para llevarse los 3 puntos de Anoeta, un ex del Tenerife como Ayose Pérez abría el marcador y un ex de la Unión Deportiva como Moleiro firmaba los otros 2 tantos del submarino amarillo, internacionales en diferentes categorías que siguen demostrando su clase. Y quién sabe si a lo mejor tenemos más representación canaria en el próximo Mundial, Isa. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos en verano, a ver si sigue habiendo canarios. Vamos a ver si es así. Gracias, José Luis. Y antes de terminar, les hablamos de que nacieron tras la pandemia para intentar revitalizar la escena musical de Canarias y han terminado consolidados como una de las propuestas más prometedoras de toda la región. Sí, les hablamos de Los Jinetes de Groove, una banda que fusiona el jazz y también el funky con una propuesta poderosa y rítmica que ha conquistado al público de las islas. Estrena, por cierto, un nuevo disco, el segundo, Peacemaker. Este segundo disco se llama Peacemaker. Hay algunos temas que se hicieron un poco en directo, otros no, entonces ya hay un trabajo un poco diferente. Va cambiando un poco los estilos, todo es funk, pero pues hay algunos un poquito más hip hop, digamos, otros un poco más jazzeros, otros más groove, tal cual, que es más bailable. Cada uno de los temas de este segundo disco está muy pensado para la labor de cada uno de los músicos. El primer disco eran unos temas que estaban hechos de cero, pero sin tener en cuenta un poco quién los iba a tocar porque no había banda entonces. Tiene melodías que son muy pegadizas, creo que es algo muy reconocible. Nos gusta que la gente nos arrope y en directo la verdad es que nos encontramos muy bien. Pues ya hay como ideas de seguir moviéndonos por las islas y pues si hay suerte pues ir para la península, Europa, para donde sea. Con Jinetes del Groove nos despedimos por hoy. Recuerden que la información regresa mañana en el Buenos Días Canarias. ¡Feliz semana a todos! Buenas noches. Adiós.